Bueno, es importante mencionar que Los Ojos de la Verdad es un título que no es el original. Originalmente yo le tenía otro nombre a este libro, que era La Madrugada del Carancho, porque el Carancho es un personaje dentro de la historia que se relata en el libro, pero que una vez, cuando se empezó a trabajar en la editorial, decidieron cambiarle el nombre porque carancho es un término muy poco conocido, no se sabía qué era. Entonces ya para ellos implicaba poder explicar qué era carancho. Y ahí empezó una reflexión en torno a cuál debía ser el nombre del libro, y tomando en cuenta el suceso detonante o digamos del cual se origina la historia, la editorial y la editora en particular junto al equipo de trabajo decidieron que Los Ojos de la Verdad era como el nombre que más le acomodaba a la historia narrada. Bueno, básicamente Los Ojos de la Verdad trata de un suceso de violencia entre una pareja. Durante una noche o de madrugada se produce en Coyhaique como espacio físico, ¿no es cierto?, un acto de violencia donde una mujer es atacada brutalmente. Básicamente ahí se origina todo. Y la historia trata primero que nada como de desarrollar quiénes son estos personajes, que obviamente es un suceso real que todos conocen, todos conocemos, pero que con elementos de ficción y literario tratamos en lo posible de crear un thriller, una historia policial, ¿no es cierto?, con estos dos personajes más otros personajes de ficción que rodean la historia. A partir de este suceso, ¿no es cierto?, que tiene obviamente que ser desarrollado de forma natural, de forma normal. Es decir, una mujer es golpeada, acude carabineros, acuden personas de la salud, le salvan la vida a la mujer, el principal culpable o sospechoso es la pareja, ¿no es cierto? Y empieza una investigación policial, judicial, para llegar a esa verdad, y en todo ese contexto rodea, ¿no es cierto?, un manto de misterio. Empieza la gente de Coyhaique a decir que no necesariamente es como se está diciendo, que ese hombre no es el culpable. Aparecen personajes de ficción como es un periodista y un ex carabinero o un carabinero que está temporalmente fuera del servicio, y ellos son los que a partir del segundo capítulo empiezan a llevar la historia tratando de encontrar cuál es la verdad, si es que no es la que judicialmente está instalada. Creo que el tema que se desarrolla, la temática en el fondo desarrollada en Los Ojos de la Verdad, en este libro, tiene muchos vínculos con los libros anteriores. Es decir, que donde hay un caso, un suceso dramático ocurrido en un espacio físico y en donde hay una investigación y en donde además la gente, a partir de ese caso real, empieza casi a ficcionarla. Entonces, en el fondo se trata de eso. Primero que nada, por digamos la vinculación que existe en ambas historias. Primero eso. Y segundo, es también es un juego que hago yo mismo como autor, ¿no es cierto?, como para quitarle un poco también de dramatismo a la historia que se está contando, como para meter un poquito de algo más jocoso, ¿no es cierto? Y al mismo tiempo así como esa típica, el típico masoquismo de uno, así como de molestarse a sí mismo en el fondo. Creo que uno cuando está escribiendo, uno nunca sabe si ese libro se va a terminar o si esa historia se va a publicar. ¿Te fijas? Entonces es algo que siempre es incierto. Porque finalmente cuando ya se termina la historia es cuando uno sabe y dice, oye, esta historia es digna de publicarse, o definitivamente desechémosla o dejémosla para reescribirla. Eso, primero que nada, creo que es algo que un autor nunca está seguro de si lo que está haciendo va a ser publicado o no. En segundo lugar, la temática y la historia en sí era compleja, es delicada, por lo tanto también siempre con ese miedo de decir, ¿será necesario publicar esta historia? ¿Cómo va a ser el impacto en los lectores, en la gente, en la ciudadanía? En fin, entonces también había como ahí una sensibilidad un poco mayor a otros escritos anteriores, ¿no es cierto? Pero en tercer lugar tiene que ver con el personaje. El personaje de Benjamín Pequeño es un personaje que viene desde Santiago, ¿no es cierto? Se instala en Coyhaique para investigar esta historia que es un poco horrenda y que tiene a lo mejor algunas aristas medias peligrosas, ¿te fijas?
Entonces está en un, digamos, no en su zona de confort, está en un lugar donde es un desconocido y más encima está metido en un problema más o menos grande. Y luego, vamos a hacer un spoiler, más encima como que siente que se está enamorando. Y entonces en la conversación que tiene con esta mujer, entonces como que él poco a poco se va dando cuenta que quizás no es necesario seguir en esta historia, que a lo mejor sería necesario darle toda su energía a conquistar a esta mujer también. En primera instancia yo nunca creí que iba a escribir esta historia, no era parte de mis proyectos narrativos ni literarios, estaba trabajando en otras ideas, desarrollando, dando algunas charlas por mis antiguos libros y más o menos como en ese devenir de estar hablando con personas, estudiantes sobre todo, en algunos establecimientos de Coyhaique, eh, durante ese proceso que nos impactó a todos, digamos, no solamente a Coyhaique ni a la región, sino al país e incluso a nivel internacional. Entonces comenzaron como a motivarme de escribir la historia, que en un principio no, descarté por completo, pero a medida que fui conversando con algunas personas y que fueron diciéndome que era como el proceso natural, porque mis libros anteriores, mis historias anteriores más o menos versaban de lo mismo, así que de pronto dije yo, bueno, quizás es tiempo de ponerle ojo, a lo mejor vamos a ver qué sale, ¿no es cierto? Empecé obviamente a documentarme a través de los medios de comunicación, todo lo que se decía, porque estábamos en pleno proceso de investigación, preparando el juicio, en fin. Entonces todos los días uno estaba ahí alimentándose de estas noticias, en los matinales, en las noticias, en otros programas. Y tuve digamos, también vinieron algunas personas desde fuera de Coyhaique, que también más o menos con la misma idea de investigar, de saber qué es lo que estaba pasando, poder escribir en sus revistas digitales. Algunos amigos escritores, poetas vinieron y como con ellos también ya como que se empezó a armar. De hecho, este libro yo originalmente lo trabajé con algunos amigos escritores de Santiago, que ayudaron un poco en el fondo nomás como a organizar la historia, un amigo periodista también, en fin. Así que ya definitivamente eso como que me encauzó ya en desarrollar el tema, en buscar los contenidos o los elementos necesarios para estructurar la historia. Pero básicamente la documentación que hago son todos los documentos públicos que existen y que existieron durante ese tiempo, la sentencia, las declaraciones de testigos, y obviamente que eso es, digamos, como el grueso de lo que se aborda en la historia, pero a partir de ahí también ya empezamos con los elementos literarios, la ficción, la organización de los personajes, ¿no es cierto? Y todo otro caudal de información que existía en ese tiempo en Coyhaique, donde se desarrolla la historia. El relato trata de ser muy fiel a ciertos pasajes del suceso real. Trata de ser fiel en cuanto, digamos, al tiempo en que ocurrió, a la forma en que ocurrió, a partir de ahí, en tiempo real, cómo se fueron desarrollando los actos, ¿no es cierto?, las acciones principales, y creo que ahí se utiliza el recurso literario. Ahí está la forma de narrar literariamente algo que puede ser narrada periodísticamente o de otra forma, ¿te fijas? Creo que ahí está instalado el relato literario. Pero además, digamos, para organizar toda esta historia se deben construir personajes, ¿no es cierto?, que no necesariamente están basados en personas reales. La verdad que yo cuando trabajo con personajes trato en lo posible de construirlos desde varios puntos de vista, por lo tanto un personaje puede tener de 2 o 3 personas, incluso algunas cosas mías, te fijas, pero más o menos la construcción es esa y ahí ya está la ficción. Además también mira, básicamente la historia tiene esto, yo pienso de esta forma, creo que existen como 3 grandes ejes que se mueven en las historias que yo trabajo. Hasta el momento he trabajado solamente relatos o historias basadas en hechos reales. Entonces ocurre un suceso en algún lugar, ¿no es cierto? La vida, la sociedad, la comunidad está en funcionamiento. Todos sus estamentos están en funcionamiento. Entonces tenemos ese punto. Ocurre un hecho, la sociedad sigue funcionando, pero la gente se ve afectada por ese suceso. Por lo tanto, los estamentos que deben funcionar empiezan a funcionar bien o mal, y luego es la gente la que le pone algunos elementos. Para mí,
la gente también ficciona estos sucesos reales. Entonces yo trabajo con esos tres elementos. Yo trabajo con el suceso real, que en lo posible trato de ojalá que sea lo más parecido a lo real en el suceso solamente. Los personajes, siempre he sido respetuoso con las víctimas, en ese sentido no soy una persona que vaya a trabajar siempre con víctimas mujeres. Te fijas, en mis historias hay hombres y mujeres, hay una comunidad que también puede ser víctima, hay una sociedad que también puede ser víctima. Entonces, en el fondo también mis historias están un poco denunciando al poder. ¿De qué forma el poder político, jurídico, policial, informativo, de qué forma afecta para llegar a una verdad? Yo creo que básicamente si pudiésemos en pocas palabras decir, eso es lo que trato de decir en mis historias. Pero obviamente que yo estoy trabajando para un lector. Por lo tanto, tengo que inventar, ficcionar personajes, espacios, ambientes, ¿te fijas? Entonces, hay de todo en el fondo, pero creo que hay ficción, hay un relato literario para narrar escenas reales o acciones reales, ¿no es cierto? Y también, obviamente, está la documentación para hacerlo más fiel a un suceso. Mi principal denuncia es básicamente de qué forma operan estos poderes o estos estamentos que debieran estar encargados de encontrar es la verdad, de castigar como se debe castigar. Entonces como que a veces las cosas quedan como muy en el aire, no queda nadie contento en el fondo. Pues entonces como que se dice, oye, vamos a hacer este acto simplemente para dejar contenta a la gente, para decir, estamos funcionando, te fijas, estamos trabajando para usted y no importa que no sea lo correcto, pero si tenemos que hacer justicia, la tenemos que hacer de cualquier forma. También en estos tres libros que he escrito inspirados en hechos reales está eso, está configurado eso, y la idea es más o menos poner a la luz esas desigualdades que en el fondo podríamos llamarlas se dan en la sociedad. Siempre tuve la intención de comunicarme con ellos hasta el último minuto, desde que tomé la decisión de escribir acerca de esto, siempre insistí con algunos conocidos, con algunos amigos, con algunos familiares, pero fue muy difícil llegar a conversar con ellos. Quería conocer versiones, más que nada vivencias, y para poder organizar, digamos, o concretar los personajes y un poco el discurso que se iba a llevar dentro de la historia. Pero, como te digo, fue súper complicado. Creo yo que esta región tiene muchos elementos parecidos a Twin Peaks, o sea, un lugar como muy alejado de los centros urbanos, que tiene sus propios códigos, ¿no es cierto?, que la vida es distinta, donde es un poco más relajado todo, todos nos conocemos o casi todos nos conocemos, nos vemos a diario, te fijas, pero que de repente, ¡boom!, algo pasa y nunca nadie se lo vio venir. Entonces, a partir de ahí empieza como este Coyhaique un poco más oscuro, ¿ya? Este Coyhaique que en definitiva es oscuro, o sea, es más oscuro que otras ciudades. Si uno sale en la noche, sobre todo en invierno, las noches son largas, te fijas, a las 6 de la tarde ya es de noche, la luminaria, el viento, el frío, te fijas, eso mismo hace que la gente se oculte o se guarde en las casas muy temprano y queda la ciudad desierta. Entonces es como una característica muy de esta ciudad y del sur de Chile. A partir de ahí yo obviamente que trabajo con elementos literarios un poco, recursos literarios, ¿no es cierto? Y trato de ensombrecer más esta ciudad, ponerle un poco sombría, lúgubre, ¿no es cierto? Para dar el ambiente que quiero generar para que la historia sea verosímil para el lector. La difusión primera la hicieron los medios nacionales, o sea, estuve en algunos canales de televisión masiva, ¿no es cierto?, y que la ve en todo el país. Entonces creo que a partir de ahí yo creo que nace el error. El tema pasó a programas de farándula, donde estos temas son, digamos, manoseados, por así decirlo, siempre. Entonces creo que desde ahí parte toda esta situación que se ha producido. El hecho de que los canales de televisión masiva hayan tomado el tema
y que además hayan reflexionado, hayan hablado, discutido el tema sin haber leído el libro. O sea, simplemente aquí dijeron, oye, ¿en qué está basado este libro? Este libro está basado en tal suceso, perfecto, hablemos de ese suceso, no hablemos del libro. Entonces, tratemos de contraponer al autor con la víctima, en fin. Entonces yo creo que eso causó en la gente un gran rechazo a la publicación de este libro, sin tener los suficientes elementos, digamos, informativos como para poder comentar. Complicados, han sido complicados. Si bien yo esperaba un impacto al publicar esta historia, pasó muy rápido, po. Ni siquiera tuve tiempo de, digamos, de gustar la presentación de mi libro. Yo estuve en Santiago entre el 6 y el 10 de enero. Estuve toda esa semana con algunas actividades de difusión y promoción del libro. El día 7 de enero se presentó la editorial lo presentó el libro y otros más a las principales librerías de Chile en un desayuno masivo con mucha gente. Y fui haciendo las actividades que por primera vez me pasaba en la vida, ¿te fijas? O sea, viviéndola así con todo ese ajetreo, pero también contento de poder experimentar ese tipo de cosas. Y de pronto un día, ¡pam!, una noticia y que casi me derrumba, pues. Y a partir de ahí empecé a sentir como la presión de este acoso, de este rechazo, de acusaciones, de una cantidad de adjetivos que yo nunca había pensado que era así, un oportunista, no sé, que lucra con el dolor ajeno, en fin, una basura literaria, muchas cosas que he tenido que ir madurando, he tenido que ir resistiendo, y cuando dicen, por ejemplo, pecho a las balas, poner el cuero duro, así han sido estos días. No, esta vez ha sido mucho más fuerte, mucho más difícil. Si bien con los primeros libros yo más que nada recibí como opiniones de que algo me iba a pasar, o sea, de que me iban a amenazar, de que me iban a atacar, incluso de que se ponía mi vida en peligro porque me estaba metiendo en la pata de los caballos, como se dice popularmente, ¿no es cierto? Y que obviamente fue el primer libro, pues, Almas en el Río, como un par de días después de haberlo presentado, ocurrió en algunas situaciones también medias extrañas. Por ejemplo, fue atacado el memorial de las víctimas, entonces algo que nunca había sucedido. Y a partir de ahí como que empecé a sentir un poco pánico, pero que fue, no sé si infundido por los comentarios de la gente o autoinfundido. Entonces, pero esta vez no, esta vez yo sentí el malestar de personas a través de las redes sociales, incluso por ahí publicaron la dirección de mi casa y con la idea de ir a funarme, entonces como que me había enfrentado a situaciones complejas y que nunca creí que iban a ser así. Entonces creo que esta vivencia que he tenido en los últimos días ha sido por primera vez algo realmente fuerte. Sí, pretendo seguir en este estilo. De hecho, yo estoy trabajando ya en otra historia y realmente hoy día pensaba, decía yo, bueno, pese a todas a estos últimos días que han sido realmente un poco complejos, angustiantes, ¿no es cierto? Uno de pronto puede decir, mira, filo, nunca más me voy de aquí, ¿para qué meterme en problemas? ¿Para qué dañar sensibilidad de otras personas? ¿Para qué enemistarse con la gente? Si estamos viviendo en la sociedad, la vida es tan corta, o sea, en fin, ¿por qué mejor no vivir una vida happy, digamos, y dejar de estar metido en estos círculos? Pero definitivamente yo me voy dando cuenta que me voy encontrando, no es forzoso, yo me voy encontrando con las historias. Por ejemplo, cuando estuve cuando yo terminé de escribir este libro y el libro se fue a edición, entonces yo dije, bueno, tengo que ahora empezar en una historia porque tengo que seguir en esto, tengo que ir, ¿no es cierto?, evolucionando y trabajando en mi faceta de escritor. Entonces, a partir de ahí, listo, dije yo, ya sé cuál es la historia. Y la decidí y empecé a escribirla, pues. Y claro, y me preguntó un entrevistador en un canal nacional, me preguntó si estaba ya escribiendo otra historia. Entonces yo digo, sí, estoy escribiendo la historia acerca de un suizo, de un ciudadano suizo desaparecido hace como 14 años atrás en la región de Aysén. Desapareció y fue encontrado muerto tiempo después, ¿te fijas? Entonces, listo, perfecto. Yo estaba escribiendo acerca de eso, estaba armando mis personajes, ya todo se va a desarrollar
más o menos en el Báquer, una cuestión así, en una montaña, en fin, al lado del río. Y, y resulta que cuando vuelvo a Coyhaique me encuentro con una persona y me dice, oye, escuché que tú dijiste tal cosa y que estabas organizando una historia, sabes que yo conozco esa historia mucho y tengo archivos. Toma, pum, 920 páginas del expediente de ese caso. ¿Te fijas? Primero, hoy día voy por la calle, me meto en un lugar y me dice, oye, súper de tu libro, por lo que está sucediendo, hay que seguir adelante, ¿no? Ah, y ¿sabes qué me dice? Yo siempre he pensado que hay una gran historia que se debe escribir. ¿Cuál es? La de un suizo desaparecido. Bah, listo, y dije yo, ya, pues, es como todo, te fijas, es como estas personas que me motivaron a escribir acerca de esta historia, así mismo van pasando las cosas. Entonces, yo sigo la vida tal como, sin ponerle muchas trabas, en el fondo, si es que se está dando esta idea de escribir esa historia, entonces la voy a seguir hasta concretarla. Siempre tuve la idea de presentarlo acá. O sea, acá yo tengo mayor cantidad de lectores, mis libros se leen en varios establecimientos educacionales y la historia está narrada en Coyhaique, por lo tanto uno siempre dice que es como el lugar perfecto para que el libro sea presentado. En este caso la editorial no formaría parte de este lanzamiento, sería una acción planificada y ejecutada por mí y por algunas personas que podrían eventualmente apoyarme. Tengo algún apoyo de una librería por ahí donde podríamos empezar. Pero lamentablemente creo que no sé si es el momento de hacerlo. Creo que efectivamente hay que esperar que esto pase, que la gente lea el libro, porque creo que también se lee muy poco. Me han escrito muchas personas que quieren leer el libro. No hay libros en Coyhaique. También sería bueno que el lanzamiento se diera con libros en Coyhaique, en las librerías, para que la gente pudiera adquirirlo, ¿no es cierto?, antes o después del lanzamiento, como para tener digamos, una retroalimentación de algunos lectores. Esa es la idea. No hay fecha todavía, pero me gustaría mucho presentarlo, aunque creo que también es medio complicado.